los problemas de la humanidad se van agrandando de día en día. Los problemas económicos, las guerras, la inmoralidad, la locura, las rebeliones, las matanzas, los desacuerdos, la angustia de naciones, como dijo Jesucristo, sin hallar la salida. El mundo está pasando por una era de desacuerdos, de horror, de temor a una guerra nuclear donde se elimine unos a otros la entera humanidad. No solo eso, no la humanidad sencillamente. Se habla de la tercera guerra mundial, que sería la última, sino toda la creación en conjunto, animales, aves, peces, bosques, todo. Durante muchos años la humanidad ha tenido guerras, pero siempre, curiosamente, al final de las guerras grandes. La Primera Guerra Mundial en 1914 hasta 1918, siempre que al final de la catástrofe, de una guerra que se llevó por delante millones de muertos, siempre al final era el intento político de reunir las naciones en juego que emplearon sus propios ciudadanos para una masacre tras otra, millones de muertos, formando ya un conjunto político, la Sociedad de Naciones, con el fin de hacer discursos para acabar definitivamente con el odio racial o nacional o político, para hallar un sistema de paz, armonía entre todas las naciones, firmando acuerdos y promesas que nunca se cumplieron, de no empezar más un desastre mundial, lo cual dio un respiro a la humanidad. La humanidad pensó en aquel tiempo, en 1918, que la Sociedad de Naciones ya era la esperanza de la humanidad de nunca más guerras. Se equivocaron. Se equivocaron porque muy poco tiempo después, 1900, ya poco tiempo después, cuando el bombardeo de Japón a Norteamérica, Pearl Harbor, la base Pearl Harbor, más luego el Tercer Reich alemán con Adolf invadiendo Polonia, y ya la misma técnica que el dictador Putin, una nación tras otra, tras otra, tras otra, enzarzando al mundo en la Segunda Guerra Mundial. De nuevo aquellas promesas que la Sociedad de Naciones, de paz, orden, armonía, que ya no habrá más posibilidad de guerras porque todas las naciones, era la promesa, estamos unidos, estamos de acuerdo en siempre tratarnos con armonía, con respeto, las naciones en conjunto de toda la tierra. Mintieron o se equivocaron, míralo como quieras, pero que ya terminó el desastre con más millones de muertos, más, con 2 bombas atómicas y Hiroshima y Nagasaki, Japón, lo cual aterrorizó a todo el imperio japonés. Era el fanatismo, tanto en la Alemania con el Tercer Reich, la raza aria, el nuevo orden mundial, una palabrería tras otra, unos discursos tras otros absurdos, que lo único que conllevó a matanzas, campos de exterminio, horror. Y ya las bombas atómicas acabaron con la guerra. Y luego, naturalmente, el desembarco norteamericano, muy heroico por parte de los soldados norteamericanos, jóvenes en la playa de Normandía, aquella mañana murieron miles. En un desembarco, miles. Estaban los búnkeres esperando, ya tenían los servicios secretos constancia de que venían los aliados, de tanto Norteamérica con Inglaterra, Francia y otros países, a desembarcar en Normandía y dirigirse hacia Berlín y acabar definitivamente con la pesadilla mundial que había creado el Führer. De nuevo se repite la historia. De nuevo, pues otra vez la parodia empezó de nuevo. Era la Sociedad de Naciones, fracaso total. Y ya formaron el mismo teatro de acción. Las Naciones Unidas, el panorama se repite como una escena de pesadilla que se repite de nuevo.
una escena patética de monstruosidad, donde la tierra estaba partida con millones de cadáveres que tuvieron que ir enterrando y ciudades destruidas, algo apocalíptico. Y ya las Naciones Unidas, de nuevo, los mismos discursos, la misma letanay, los mismos aplausos, los mismos acuerdos, montones, miles de acuerdos, los mismos abrazos, champaña brindando, al fin tenemos paz y seguridad para siempre. Mentira. De nuevo, otra vez se repite la historia. Al poco tiempo ya empezaron las guerras de nuevo. Las guerras, otra vez las revoluciones, tanto desde Cuba que en Rusia, con Khrushchev, la Guerra Fría, que el Vietnam, y de nuevo más millones de muertos. O sea, 3 veces se repite la historia, la misma, lo mismo. Y ya hoy en día ya vamos a por la tercera guerra mundial. Que se ha repetido la historia, los mismos estragos, los mismos acuerdos, la misma panorama, como una película repetitiva, que se repiten las escenas de nuevo, se vuelve a repetir. Y ya se habla de la tercera guerra mundial. Ya se habla, ya se prepara. O sea que, ¿de qué valieron los acuerdos de las Sociedad de Naciones, de todos los políticos de la Tierra, algunos llorando, abrazándose, emoción, petición de disculpas, de hacer ya un mundo de verdadera paz y armonía? Todo fue una fachada absurda que no valió para nada. Para nada. Enterrando los cadáveres, reconstruyendo las ciudades, que enseguida, pocos años después, la Segunda Guerra Mundial, otra vez, a Hiroshima, Nagasaki, Alemania invadida, el Tercer Reich destruido, las Naciones Unidas lo mismo, se repite la historia, se repite. ¿Y de qué vale ya? De nada, ya queda atrás como historia de cuando las Naciones, las Naciones Unidas hacen películas sobre la Segunda Guerra Mundial, pero ya como historia que ya se ha olvidado. Hay el dicho que es verdad, dice que cuando la humanidad se olvida de su historia pasada, está condenada a repetirla. O sea, si se olvida la gente de los errores y los desastres que formaron ellos, los políticos, con la historia, creando cadáveres, millones de cadáveres y ciudades destruidas, si se olvida, se significa que la quiere repetir y vuelve a repetir lo mismo, en mayor escala. Muchas hacen una anécdota de los años 50, la digo muchas veces porque es una anécdota de un hombre inteligente, Albert Einstein, un judío alemán que huyó del Tercer Reich hacia Norteamérica, en fin, era profesor de una universidad matemática, el padre de la bomba atómica, un ser genial, Albert Einstein. Una vez los periodistas, por el año 55, 56, bueno, ya era lejos el fin de la guerra mundial, pero ya había tambores de guerra, de nuevo, ya empezaba la Guerra Fría, ya empezaban las incursiones, ya otra vez la Rusia, la gran muralla de Berlín, la muralla de la vergüenza, ¿sabes? Y de nuevo el Vietnam, que se repite, ya estaba otra vez tambores de guerra, otra vez. Y le dijeron unos periodistas, Albert Einstein, mire, señor Einstein, en una pausa, ya digo, era profesor de una universidad norteamericana, tenemos una pregunta, dígame, ¿usted qué cree? Porque ya fíjese que ya en los 56, 56 se hablaba ya de la Tercera Guerra Mundial. ¿De qué valió la Sociedad de Naciones? Nada. La Nación Unida, nada. O sea, palabrería, cuento chino, aplausos, felicitaciones, documentos. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo más millones de muertos que durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ya con Vietnam, con Laos, con Irak, con millones de cadáveres. No valió para nada. Para nada. Es historia. Han hecho películas, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial. Y lógicamente muchos soldados sí murieron, heroicos, soldados norteamericanos de otros países, o ingleses. Pero el resultado es que no valió para nada. No valió para nada. No hay unos elementos que digan, bueno, conseguimos la experiencia, ya estamos viviendo la humanidad en paz. No valió para nada. Ya es historia, ya los niños, a las películas de Hollywood, un poco de la guerra de Vietnam, de la guerra de Irak y tal, se repite la historia. Hay un texto en la Biblia, curioso, en Eclesiastés, capítulo 8,
del siglo IX, si no me equivoco, el rey Salomón dijo una frase, era el hijo del rey David, un rey sabio que hizo el templo de Jerusalén, un hombre con una sabiduría extraordinaria. Dios le dio una super sabiduría, era genial. Ahora, la verdad que tenía 1000 mujeres y construyó el templo porque se llevaba el arca de la alianza a los israelitas en una tienda de campaña, o sea que le llevaban a un sitio como un montaje. Llevaban una ciudad, otra ciudad, ponían unas tiendas de campaña y el arca la llevaban los levitas, la ponían dentro de una tienda de campaña y tal. Y el rey David era un rey no tan sabio como su hijo Salomón, pero era muy el que mató a Goliat, heroico, un hombre con mucha fe, rey David, pero no llegó a la sabiduría de su hijo, porque Dios le dio super sabiduría en premio por haber hecho un templo. El rey David, que dijo aquella frase de, bueno, era un hombre noble, ¿verdad? Erróneo, es decir, imperfecto, tenía sus defectos como todo el mundo. Y entonces quería hacer un templo. Y le dijo Dios, no, en un sueño, tú no lo hagas, que lo haga tu hijo, porque tú, David, eres un hombre de guerra. Un hombre que era heroico, que toda la gente le quería mucho porque era valiente, era un hombre con don de gente, y cuando iba a una batalla, todo el mundo quería ir con David a luchar contra los enemigos de Israel. Filisteos, cananeos, jebuseos o quien sea. Ganaba la batalla. Entonces Salomón hizo el templo para el arca de la alianza. Y Dios le dio sabiduría que hizo Salomón, la mente tan abierta, tan perfecta, que hizo salmos inspirados, que es en la Biblia, proverbios, Eclesiastés, muchos pensamientos muy profundos, de tal manera que hoy se llevan a práctica o se llevan como modelo ejemplar de lo que debe o no debe de hacer una persona en su vida cotidiana, o bien los gobiernos. Entonces, Eclesiastés es un libro escrito por Salomón. Dijo esa frase, entre muchas cosas que escribió, todas inspiradas, todas son enseñanzas fantásticas, que si llevaran a caso la humanidad, hicieran caso de las cosas que son inspiradas de Dios, Jehová Dios, el Dios de Israel, las cosas que están en la Biblia, las cosas que enseñó Jesucristo, el amar a tu semejante como a ti mismo, el amar a tus enemigos, el no devolver mal por mal, sino bien por mal. Esas leyes tan perfectas, el mundo no tendría que tener ninguna guerra, porque la humanidad, todos venimos de Adán y Eva, toda la humanidad somos una familia. Es verdad que con el tiempo hizo Dios variedad, es decir, unos son blancos, otros son más morenos, otros son cobrizos, otros son con los ojos rasgados, asiáticos, pero son humanos. Es decir, no hay diferencia salvo en la piel, el color o en los rasgos físicos. Es decir, los chinos, los asiáticos tienen los ojos ondulados de una manera, pero es un rasgo simpático, un rasgo quizá racista, no racista, de raza diferente, como una persona que sea de color no dice que sea un monstruo, sea una persona fantástica, pero que tiene otras cualidades que no tiene el que tiene la persona blanca, tiene otro tipo de piel, otro tipo de persona, otro tipo de alegría o de procreación. Pero no se han seguido esas normas. Y Salomón dijo aquella frase de que es verdad que el hombre ha dominado al hombre para perjuicio suyo. Dios, cuando hizo a Adán y Eva, los primeros seres creados, que antes de eso había hecho Dios animales, aves, peces, que había creado la tierra, el universo, no existía el ser humano. Pero sí, lo último que hizo Dios en el Génesis, el libro primero escrito por Moisés, Pentateuco, el Génesis, Éxodo, Levítico, etc., en el monte Sinaí escribió, inspirado. En el Génesis habla de la creación entera, los peces, los mares, las montañas, las aves, belleza, todo, orden. Y por fin el ser humano. Pero es curioso que al ser humano no le dio Dios autodominio, autoridad para crear organizaciones y luchar contra otros seres humanos. Todos somos familia, con otros lenguajes que Dios dio de una manera milagrosa para que los humanos nos extendamos por toda la tierra, por el hecho de que se habían acumulado millones en Babilonia. Y de tal manera, para deshacer ese entuerto, como que dice, pues una idea práctica es que no hablaran el mismo idioma. Entonces no se entendía y hablaban, ahí en la tierra nadie sabe, pero cientos, si no miles de idiomas diferentes. Algunos han muerto, desaparecido, ¿no? Pero es la variedad solo en el idioma. Pero hablábamos un solo idioma porque venimos de una sola familia con una sola raza, Adán y Eva. Posiblemente el Génesis, digamos, o el paraíso, donde Dios creó a Adán y Eva, está donde hoy se sitúa Irán, Irak, Mesopotamia, aquella zona. Seguramente, y de eso se sabrá pronto. Bueno, el asunto, los hombres
no estamos capacitados. Estamos capacitados, Dios nos dio la cualidad de cuidar animales avíperes. Le dijo a Dios a Adán, crecer y multiplicaos. Tiene las cualidades, tenemos, hombre, la pareja, la mujer, de tener hijos sin límite. Y de hecho la mujer Eva, que fue la que empezó con un desastre, cuando Dios le dio un solo mandamiento al primer ser creado a su imagen y semejanza, Adán y luego Eva, de comer vegetales, cuidar de los animales, las aves, los peces, poblar la tierra de personas, o sea, sin morir, sin envejecer, sin enfermar. No tenían por qué morir. Dios no lo hizo para que, no le dijo Dios, bueno, pues crecer y multiplicado, y si eres bueno y haces las cosas bien, pues tendrás una buena vejez. No, eso no fue así, ni ha sido nunca así. Dios le dijo a Adán, crecer y multiplicar, Adán y Eva, tener hijos y llenar la tierra. Luego tenía que estar Adán miles de años para llenar el planeta de gente. Y Eva no tenía a la mujer dolor de parto. Fue una maldición que Dios dio a Eva por haber desobedecido a Dios, comer de cierto árbol, un árbol que no dice la Biblia qué fruto era. En el Edén había muchos árboles, porque Adán tenía animales de toda la especie que no eran fieros, otras personas, ni entre ellos eran fieros. Eran como gatitos, como pequeños animalitos, cariñosos. Un animal, el león, la pantera, el tigre, lo que quieras. No son fieros. A veces son agresivos porque atacan para comer. Es decir, Dios le ha dado un catálogo después del diluvio, que no antes tampoco, eran vegetarianos todos, de comer, por ejemplo, un león, ver una cebra o ver un jabalí o lo que quieras, un animal o otro, y comérselo, atacarle y comérselo, pero no era porque le odien. Los animales no odian a nada, pero tienen hambre, tienen criaturitas, tienen que darle de comer, Dios le permite. Cuando Adán y Eva no se apartaron de Dios desobedeciendo, comiendo de cierto árbol que dijo, si comes mueres, y comieron, porque un ángel rebelde, un ángel de los ángeles que Dios creó, Dios no creó demonios, creó ángeles. Ángeles era para cuidar incluso del universo y de la humanidad, pero no creó demonios. Demonio, la palabra demonio es un adjetivo que significa rebelde. Muchos ángeles se rebelaron contra Dios, porque vieron, curiosamente, algo absurdo. Las mujeres de la tierra, que eran bellas, claro, ya Adán llevaba años, ¿no? Y vieron las mujeres, querían ellos tener la sensación sexual que tienen los humanos cuando se casan, tienen relaciones sexuales, la vez que sean, y querían ellos probar eso. ¿Qué significa ese éxtasis del acto sexual? A veces, curiosamente, los matrimonios dan un acto sexual que puede durar 15-20 minutos, no más, luego ya queda embarazada, lo que sea. Pero bueno, y se rebelaron. Dios no le dio permiso para venir a la tierra y formarse un cuerpo humano y tener mujeres, los ángeles. Es como si usted, con un ejemplo, él le dice, pues ten cuidado a una mujer, ten hijos, llena la tierra, y el ser humano, el hombre, por ejemplo, se pusiera a hacer relaciones sexuales con un burro o con un perro. ¿No? Es lo mismo. Dios le dijo con una mujer, le dio una mujer, Eva, tener sujeción a animales y peces, pero no tener relaciones sexuales. Esa es la rebelión de ángeles diabólicos, con una mentalidad retorcida e enfermiza, por tener ciertas cosas eran prohibidas para los ángeles. Ese es el detalle por el cual esos ángeles se rebelaron contra Dios, desobedeciendo las leyes de Dios, como Adán y Eva se rebelaron comiendo de cierto árbol. No es que tuviera la fruta venenosa, es una, digamos, desobediencia. Es como si usted le dice a un niño pequeño, que claro, eso, generalmente los papás cuidan a sus niños y no entienden un niño pequeño nada qué peligro puede haber en la electricidad o en peligro una escalera o en un ascensor, cosas así. Ya los padres con cariño, con el hijo, por ejemplo, le dicen, mira nene, mira, papá está con el ordenador aquí, mira, esto es un enchufe. Enseña al niño, entiende, los niños son inteligentes, aunque sean de un añito, muy inteligentes. Mira, papá tiene aquí un enchufe, ¿ves? Mira. Y le dicen al niño, no, esto no lo toques, no lo toques, no metas el dedito aquí, porque te da un calambrazo y te puedes morir, ¿eh? ¿Lo vas a tocar? No, papá, no lo toques, tú nada. Tú si quieres algo de encender una luz, tú me lo dices a mí, yo vengo y te enciendo la luz, ¿eh? Y bueno, ya puedes escribir, ver y lo que sea, pero no lo toques, el niño está. Pero alguien malicioso, eso podía ocurrir, sádicos de estos demoníacos, que le dicen, oye, nene, ¿qué te ha dicho tu papá? Y no toques eso, que me puedo quemar. Y dice, no, amor, eso podía pasar, es sádico de estos demoníacos. Y dicen al nene, eso es mentira. Tu padre se ha cachondeado de ti, como tú eres tonto, eres muy nene. Y dice, ¿sabes lo que pasa? Que si tú tocas aquí, ¿sabes lo que va a pasar? Pues que verás tú como vienen muchos pajaritos y vienen unos pequeñitos y animalitos, vienen, tú lo enchufas como llamaras tú y vienen muchos y juegas con ellos.
Sí, sí, mira, mete los deditos ahí. Y el pobre nene mete los dedos en el chupi y se da un calambrazo y puede hasta morir. Más o menos un ejemplo, digamos, un poco cómico, pero es lo que Satanás le dijo a Adán y Eva. ¿Qué dice Dios? Que no comas de ningún árbol. Por medio de una serpiente, los ángeles son invisibles, son energía invisible, se puede materializar, pero no tienen cuerpo material, se pueden, porque esa energía es inteligente. Todos somos parte de nuestro cuerpo de energía y de materia, los animales y todo. Es una parte doble. Energía y materia. La energía hace que las cosas crezcan, que se cuiden, que se llenen de oxígeno, lo que sea, y la materia es la que se forma para la vida en sí. Nosotros, los humanos, estamos, yo lo digo, para cuidar de animales, aves y peces. Cuidar de toda la creación, porque nosotros tenemos inteligencia, los animales instinto. Quiere decir, nosotros tenemos parte de instinto, pero más o menos el instinto es cuando un niño pequeñito, por ejemplo, un bebé, pues coge, enseguida los niños son muy listos, enseguida con unos mesecitos, un bebé le enseña, mira, nene, ¿quieres comer este pastelito? Y el niño lo ve, ya, es inteligente. Tenemos la inteligencia ya en el vientre de la madre, los niños pequeñitos, cuando la mamá se sonríe y baila, el niño también se nota que está contentito. Que los niños son inteligentes, ya empiezan a hablar cuando tienen un año ya, pero los animales son instintivos. Es decir, Dios le ha dado la capacidad a los animales, a las especies, de hacer cosas que no han aprendido, que nadie le ha enseñado. Por ejemplo, cualquier animal, cuando sabe que se tiene que procrear, busca la pareja, sabe que tiene que tener hijos, cuidan de sus niños, cualquier animal cuida de sus crías, va a buscar comida para ellos, las aves, va a buscar insectos, va a buscar lo que sea, y cuidan de sus polluelos, les enseñan a volar y tal. Nosotros los humanos no estamos hechos para cuidar y dominar y controlar hombres o mujeres, animales, aves y peces, y cuidar de toda la creación, no de humanos, porque todos los humanos somos iguales, todos somos a la semejanza de Dios. Dios no es un humano, pero tenemos las cualidades que Dios tiene, tenemos sabiduría, tenemos inteligencia, podemos aprender hasta el infinito, porque tenemos una serie de millones, billones de neuronas para aprender, como disquetes, para aprender por la eternidad, lo que sea, porque viviremos para la eternidad. De tal manera que el humano, al intentar imitar a Dios, dominando humanos, es un desastre, porque no estamos hechos. Adán no le dijo, pues mira, cuando seas mayor, tenga muchos hijos, ten un ejército muy grande y tú formas unos grupos para... No, tener hijos, llenar la tierra, multiplicaros y tener en su cuestión animales, aves y peces, no humanos. Lo cual ha creado a lo largo de la historia en la rebelión de ángeles que vinieron a la tierra, que han engañado a la humanidad. Por ejemplo, cuando Satanás intentó engañar a Jesucristo, ya en la tierra, Jesucristo vino a la tierra para dar un sacrificio de su propia vida, para que podamos vivir y para que aquella herencia de Adán y Eva que tenemos toda la humanidad, de la imperfección, la vejez y la muerte en el organismo, desaparezca. Y viviremos para la eternidad, porque estamos hechos, Dios ha perdonado, porque el Hijo de Dios Jesucristo vino para firmar un acuerdo, con dar su propia vida, un sacrificio. Es como los militares, por ejemplo, cuando hay un alto al fuego en la guerra entre dos bandos, pues hay un intercambio de prisioneros. Es un ejemplo. Entonces, por ejemplo, un ejército ha capturado 10 oficiales, 25 soldados, un general y no sé qué. Y el otro ha capturado a otros militares en un alto al fuego. Pues la lógica es que cuando hay un intercambio de prisioneros, no le dice un ejército a otro, mira, yo tengo un general, 3 oficiales y 20 soldados. Bien, pues tú me das, por ejemplo, un soldado y yo te doy, o sea, tiene que ser, no, sería yo te doy 2 generales, 20, no, un intercambio tiene que ser un acuerdo exacto de la calidad. Es decir, si tú tienes un general que has raptado, le tienes prisionero y 2 o 3 oficiales y 20 soldados, pues le vas a dar al otro un intercambio, te doy también, me das 20 soldados de mi ejército y 3 oficiales y un general. Y si no tienes un general, pues me das 20 soldados, 3 oficiales, más 200 soldados por los 2 generales que te iba a mandar. Es un intercambio equitativo de un peso proporcional de las pérdidas con las ganancias. Entonces, Jesucristo no había hombre perfecto en la tierra, ninguno. O sea, todos había gente, Abraham, un hombre perfecto que Dios le cogió para hacer el pueblo de Dios. El hijo de Adán, Abel, que le mató a su hermano por odio y envidia. Hay gente, Moisés, hay gente en la Biblia, hombres maravillosos,
pero eran imperfectos, habían nacido imperfectos. Jesucristo vino a la tierra como un pago. Dios se apiadó de la humanidad, cuánto sufrimiento por haber hecho un error a Adán y Eva, los primeros cercanos. Y Dios es como decir, hago un acuerdo. Yo mismo pago la deuda. Dios mismo no tenía que pagar nada. Dios no es culpable de nada. Si Dios te dice, no comas esto, que te vas a envenenar, y tú dices, bueno, y otro dice, está mentido Dios, no te vas a envenenar, y come y te mueres, y te envenenas. Es decir, es una cosa que Dios no era culpable. Sin embargo, el ser humano no ha acatado las leyes divinas nunca. Y fíjate, ha creado variedad y variedad. Los demonios, ángeles caídos, que son, como dice la Biblia, Satanás el gobernante de este mundo hasta ahora, porque Satanás va a ser destruido y millones de demonios están siendo destruidos. La gente no lo ve, pero hay millones de demonios, hay una guerra, lo dice la Biblia, entre ángeles de la luz contra ángeles. Están deshaciendo. La gente ve fenómenos en el atmosférico, ve señales, ve explosiones en el cielo, no entiende, porque no le han enseñado a entender. Ha creado Satanás cientos de religiones diferentes para que haya una confusión. Como decía Alejandro Magno, aquellas batallas, decía, divide y vencerás. O sea, divide al enemigo, haz muchos grupos, cada uno contra otro, has vencido. Y no tienes que luchar. Hoy en día, los humanos tenemos ese problema a lo largo de la historia que no hemos aprendido de los fracasos. No hemos aprendido y seguimos repitiendo los mismos errores que hemos cometido. La gente no se da cuenta que no estamos hechos para crear paz. Imposible, nunca. Porque no estamos creados para cuidar de humanos y dirigir humanos y crear ejércitos y crear gobiernos. Dios es el gobernante real. Dios ha dado leyes a la humanidad, leyes normales. No comas de tal, por ejemplo, ten hijos multiplicados, cuidar de animales, aves y peces. Lo más simple, algo que era hasta bonito. Ven, tener una zona tuya propia, hazte una casa bonita, ten los hijos que tú quieras, cuídalos, todos nacerán sanos, fuertes. Mira, tendrás tantos animales, tantos peces, cuida de ellos. Por ejemplo, si hay muchos animales que se han multiplicado demasiado, repártelos en otras zonas. Algo que es como cuidar de un zoológico gigantesco. Los animales son muy amables. Leones, panteras, que muchas veces en los circos, que la gente dice, oh, mira un león. Si a un leoncito los domadores, los cuidadores, no son fieros. Un león, una pantera que ves una mole. No, un animal en la selva, en libertad, pues sí, cuando ve algo que tiene hambre, que tiene crías, pues ve una cebra o ve, digamos, un ciervo y corre detrás de él. No porque le odie. No odia. Ve un alimento que tiene que llevar a sus críos, es responsable. Instintivamente tiene criaturitas que no han comido y coge al ciervo y la cae. No le odia. Pero ve un trozo de comida que es alimento para sus hijos. Y Dios no lo condena. Es como nosotros, antes del diluvio de Noé, los humanos éramos todos y animales vegetarianos. Después del diluvio, la tierra quedó tan destruida con un diluvio global que los alimentos, los árboles quedaron deformados, que ya Dios le dio permiso a animales y a humanos comer carne, que no éramos vegetarianos y lo seremos en un futuro. Pero comer carne no que sea un delito, un pecado, sino era una fuerza mayor para sobrevivir la especie humana y otros animales. Con un animal, por ejemplo, los zoológicos, en los circos que tienen los domadores, en privado son gatitos. Hay fotos que te hacen llorar de emoción, que una mujer ha ayudado a un leoncito, a un león grande, que ha quedado en una trampa, la ha libertado a la mujer con mucho riesgo. El león, claro, se ve apresado, que ha caído en una trampa, esta que ponen para cazar animales, y le ha liberado la patita, y el animalito mira a la mujer y no lo olvida. Ha vuelto el león al día siguiente, 2 días, y ha visto a la mujer y ha ido corriendo a abrazarla. Son agradecidos los animales. Se dice que un perro son más fieles que una persona. Basta que un animalito le des algo de comer, le des un poco de caricia, un lugar donde dormir, y le cuides, le lleves contigo. Le gusta mucho a los perritos pasear con la familia, correr por las calles, jugar. Hoy en día estamos viendo en los últimos momentos de este sistema, no de la humanidad. Vamos a vivir por la eternidad. Pero el hecho de que la experiencia que hemos cogido durante miles de años de fracaso, de desobediencia, de guerra, atrocidades, de egoísmo, la gente que le gusta mandar, los dictadores, los reyes, que le gusta la pompa y el vivir bien y el ver a la gente desde la distancia con soberbia, eso pasará. No estamos hechos para gobernar a humanos, no estamos hechos para dirigir desde el trono a las guerras, las matanzas con ansia de poder, esas locuras.
pasarán, no se volverán a repetir nunca más. Estamos hechos no para dominar y matar y destruir animales, cuidar de los animales, cuidar de las aves, cuidar de los peces y cuidar de nuestra familia. Y llegará ya el día de la liberación en que Dios intervendrá ya pronto en los asuntos humanos para el que Él lo está haciendo, destruir demonios, que parece la gente puede reírse. Eso lo dice la Biblia. Dice la Biblia en el Apocalipsis, capítulo 11, lean un poco la Biblia, no un sermón de algún cura haciendo cruces y humos de incienso. Esas cosas no hizo Jesucristo. El Señor enseñó a la gente, enseñaba en el Monte de los Olivos, enseñaba, cuando hacía milagros los curaba, les enseñaba que llegaría el día en que la gente no enfermaría, en que los humanos estamos hechos para vivir a la imagen y semejanza de Dios, que no moriremos, que estamos hechos inmortales, que los animales y la creación entera vivirá. Son enseñanzas bíblicas, la esperanza. Cuando decimos en la oración que tenemos los cristianos genuinos, el Padre Nuestro, ¿qué pedimos a Dios? Cuando uno dice el Padre Nuestro, una oración modelo que enseñó Jesucristo, dice, Jesucristo le dijo a sus discípulos, esto tenéis que orar así: Padre Nuestro que estás en los cielos. Una oración a Dios: santificado sea tu nombre. Hay que saber qué nombre es ese. La gente, hay tantas cientos de religiones diferentes que hay una confusión babilónica. La gente, pues sí, no, esta es la religión, y la otra es la del budismo, la del hinduismo. En la India hay religiones con millones de dioses. O sea, hay una confusión babilónica que nadie sabe. Dice, ¿qué es la verdad? Hay tantas religiones, pues vete, bueno, alguna será. No. Si tú pides a Dios la verdad, Dios te hace que la sepas. Y la verdad te liberta. Como dijo Jesucristo, conocerán la verdad y la verdad lo libertará. Esa frase de Jesucristo se cumplirán pronto. Cuando tú oras en el Padre Nuestro, ¿qué dices? ¿Qué pides? ¿Qué oración? Medita un poco. La Sagrada Escritura es el libro de Dios, pero no para como el Quijote leer la aventura de Sancho Panza y los molinos y el... No, es la guía para que aprendáis de dónde venimos, por qué sufrimos, por qué envejecemos, cuándo acabará todo esto, por qué vino Jesús a la tierra, qué legado dio, cuándo acabará el sistema satánico, qué será en el futuro la humanidad. Todo está aquí. Hasta dentro de 1000 años dice la Biblia lo que va a pasar en la tierra, todo belleza, orden. En el reino de Dios, ¿qué pides tú? Pues? ¿Qué pedimos? Santificado sea tu nombre. ¿Qué nombre? No puede decir, bueno, algún nombre. No, un nombre. Cuando Moisés en el monte Sinaí habló con Dios en la zarza, y Dios le mandó, vete al faraón de mi parte, y dice que suelte a mi pueblo, que entonces los hebreos estaban de esclavos, durante 400 años de esclavos, y los maltrataban a los judíos en Egipto, y los querían matar a todos los niños de los judíos que los tienen al río Nilo, que no se multipliquen más esta gente, y al latigazo. Y Dios le mandó, dile a faraón que suelte a mi pueblo. En aquel tiempo era el pueblo de Dios, empezó el pueblo de Dios. Y entonces dice, si no los sueltas, plagas. Y efectivamente, no los quería soltar, estos son los judíos, los esclavos, no. Y una plaga, que si sangre en todo el Nilo, ranas, que si piojo, que si cáncer, que si los primogénitos, todos muertos de los egipcios. Bueno, una serie de plagas y ya al final el faraón y los soldados siguiendo, que ya por fin faraón lleno de miedo, le decían a los militares, suéltalo a los judíos que se vayan, y le vamos a regalar regalos para que se vayan contentos, que no vuelvan, que nos matan. Ya las plagas venían a acabar con Egipto, dejando un desierto de muerte, y les había castigado bien el martirio, los años, pobrecitos, que habían tenido el maltrato a los judíos esclavos, ahí a palos con ellos. Los soltó por fin, pero ya en la última despedida le dijo Moisés, pasando ya, saben, la historia del Mar Rojo, con la vara de Moisés, hizo que el Mar Rojo se dividiera y se abriera, como un pasadizo. Pasaron en tierra seca todo el pueblo, 2 millones, con una compañía mixta de judíos que salieron, de egipcios que salieron con Egipto, también querían libres también salir de aquello. Y cuando el faraón y aquellos ejércitos le decían, ¿por qué soltado? Decía el faraón a los esclavos. ¿Qué van a decir las naciones? Que yo soy un pobre desgraciado, que no puedo tener ni esclavos, que todos se burlan de mí. ¡Vamos a por ellos! Y ya los militares le decían al faraón, no, que mira las plagas, que nos matan a todos, déjalo. ¡No! Estos son esclavos, a por ellos y matarlos donde los veamos. ¿Y qué pasó? Siguieron detrás de los israelitas, pasaron en la tierra seca, el Mar Rojo por tierra seca, y os abrió la fuente del Mar Rojo y quedó un pasadizo seco. Salieron millones de judíos con una compañía mixta de egipcios, más luego animales y aves, animales y perros y caballos y cosas así que tenían. O sea, vivían allí 400 años, habían crecido y nacido todos allí. Y cuando ya Faraón intentó
Pues Dios cogió, les dejó que una lengua de fuego, o sea, una barrera de fuego, los separaba. No podían seguir adelante el faraón porque había una barrera que no podía, se quemaban todo. Pero veían de lejos que el pueblo israelí ya había pasado a la otra parte y estaban en tierra seca. Y ya Moisés, al final, estando todos ya en seguridad, todos los hebreos, al fin, dice, ya libres, y estaban en la tierra, y iban hacia una tierra prometida, que Dios le había dicho que habría una tierra para ellos, que vivirían felices, con casa ya terminada, con animales, todo, todo. No tienen que hacer nada. Llegar a obedecer las leyes y seguir allí. Entrar en una tierra y crecer y hacer un pueblo grande. Y cuando ya el faraón lo vio, y Dios hizo aposta que aquella llama de fuego que le impedía seguir adelante desapareciera. Una puerta invisible de fuego desapareció. Y ya faraón enardecido, míralo, ya se ha ido la barra, ahora vamos a por ellos y destruirlos a todos, matarlos, matarlos. Y todo el ejército le decían los militares al faraón, déjalos, déjalos, que es eso el dedo de Dios, no sigamos, que no, que nos matan, que no, soy el faraón. Y dice que Dios puso terco al faraón, o sea, le puso loco, venga, que no. Y efectivamente pasaron todo el ejército de los egipcios lleno de miedo. Y entonces cuando estaban en medio del mar, las dos fuentes de agua del mar Rojo, los hendió. Y Moisés le decía a los judíos en la otra parte, mirad, los que nos trataron cientos de años de esclavos, cómo nos maltrataron, ahora veréis cómo termina. Y efectivamente vieron desde lejos cómo las aguas del mar Rojo se unían y ahogados todos los egipcios, todo y el faraón, todos muertos. Estas cosas te enseñan una cosa, que todos los proyectos humanos que se han hecho por hallar paz y seguridad no han valido para nada. La Tierra, los humanos, tenemos una historia largo de guerras y más guerras y batallas y odios y racismo y genocidios y matanzas y odio y tal. No han valido para nada, porque el ser humano no estamos hechos para gobernar a hombres. Es verdad que Dios permite que ciertos pueblos, naciones tengan un gobierno, pero ¿para qué? ¿Para guerrear? No, para controlar una nación que tenga un orden, por ejemplo, es justo, un orden policial, para que no haya delitos, un orden jerárquico, digamos, para que haya gobernadores, alcaldes, que haya un orden en las naciones, que haya unos códigos de leyes para los códigos de tráfico y que haya una jubilación para ancianos, que haya hospitales, eso lo permite Dios, porque eso es un bienestar para la humanidad y eso es un mundo con paz, armonía y seguridad para que los jóvenes tengan trabajo, para que los menos jóvenes tengan una vejez tranquila, que no pueden trabajar y para que haya orden en las ciudades, que haya un tráfico dispuesto, que haya un accidentado, que se le cuide. Eso sí Dios lo permite, pero no gobernar a hombres y luchar contra hombres, humanos contra humanos. Eso Dios no lo permite. Y como ha sido un fracaso durante toda la historia de la humanidad, Dios ha dejado que miles de años de guerras y guerras, matanza, odio, toda la historia de la humanidad es de guerra. Es un aprendizaje que nunca en la eternidad olvidaremos. Dios ha dejado que suceda así, pero son experiencias. ¿Por qué? Porque no lo hizo antes. Porque estamos hechos para vivir la eternidad, para siempre. Porque estamos hechos la humanidad, todo para siempre. Dios no dice ya un absurdo hacer una belleza tan grande de la tierra y humanos. Es una maravilla la familia, los niños, cuando aprenden a aprender a tocar instrumentos musicales, aprender arquitectura, ingeniería, pintura, hacer obras de arte, a crear belleza, a crear poblaciones bonitas, casas bonitas. Estamos hechos para la eternidad, para ser felices y hacer felices a todos y cuidar de los animalitos. No para guerrear ni matarnos y odiarnos, porque eso es un imperio satánico que ya va a desaparecer. Los demonios que han creado todo esto, Satanás, lo dice la Biblia, ese querubín rebelde, ya va a ser encerrado pronto. Ya hasta diré dónde. Hasta diré qué cuerpo tenía antes, cuando vino a la tierra Satanás en esa invasión hacia la humanidad. En Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4, lo pueden ver, dice que los demonios vieron a las mujeres, ángeles, en los cielos, que eran bellas, eran perfectas casi, descendientes próximas de Adán y Eva. Dice que quisieron probar ellos como humanos, haciéndose un cuerpo humano, qué sensación tiene un acto sexual con una mujer. Bien, Dios lo dejó, sí. Y vino a la tierra millones. Tuvieron muchas mujeres y tuvieron monstruos, no humanos, gigantes, los Nepelín. Y crearon otros monstruos, dinosaurios, crearon monstruosidades de tal magnitud que Dios tuvo que intervenir ahogando todo porque habían contaminado la tierra con sus inventos y experimentos, los ángeles diabólicos. La tierra estaba contaminada, radioactivo todo.
El diluvio acabó con aquello. Pero la humanidad todavía siguió aprendiendo la maldad. No aprendimos nada. Aun habiendo el historial de Adán y Eva, el historial de Noé y su familia, el historial de la invasión de demonios, no ha valido para nada. Siguieron después de aquello de nuevo formando la maldad, la idolatría, muñecos, estatuas, haciendo dioses de madera y de oro o de barro. Y no aprendió nada, creando los demonios muchas religiones para causar confusión, para que la gente no conozca la verdad, no tenga la esperanza que Dios ha propuesto con el reino de Dios, que haya paz en la tierra, porque Dios va a hacer que haya paz, porque los justos, dice la Biblia, poseerán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. En los Salmos, capítulo 37, versículo 29, en los Proverbios, capítulo 37, versículo 29, o sea, la paz es la promesa de Dios en la tierra y la vida eterna en la tierra. No moriremos nunca más. El Apocalipsis, libro de Revelación, Apocalipsis, capítulo 21, versículos 3 y 4, dice que la muerte, el dolor, las lágrimas desaparecerán para siempre y no serán recordadas nunca más, porque los humanos estamos hechos para vivir felices para siempre. No habrá más guerra, se olvidará aquello y nunca más en la eternidad nos acordaremos de lo desastroso que éramos, de los odios que teníamos, de las matanzas que hacíamos entre nosotros mismos, de las maldades, de la desobediencia, del egoísmo. Se olvidará, porque vendrán generaciones que nacerán futuras más perfectos, más, hasta que seamos como ángeles materializados, llenos de alegría, llenos de amor entre la humanidad, llenos de obras majestuosas. Haremos poblaciones fantásticas, casas maravillosas, cuentos, haremos obras de arte e ingeniería. Imagínense si en poco tiempo hemos llegado a hacer tanta maravilla, llegar a la luna, de hacer ordenadores, teléfonos móviles, de hacer televisiones, de hacer submarinos, de hacer maravillas técnicas. ¿Qué haremos cuando vivamos 100, 1000, 10.000, 100.000 años? Inimaginable, inimaginable, la belleza y siempre joven y siempre fuerte. El reino de Dios es el gobierno que sí gobernará la tierra para bien de la humanidad, de los animales, las aves, peces. Lo que pedimos en la oración es eso, a Dios, que venga tu reino. Le decimos en esa oración, y piensen en ella, cuando una oración, la gente, los clérigos, le han enseñado a cobrar bodas, bautizos, entierros, funerales, comuniones, tantas verdicos, a cobrar, hacer negocio de religión, como decían los fariseos, que explotaban a la gente. Jesucristo cada vez que entraba en el templo no podía ser usted. Cogía un látigo de cuerda y a patas en el culo y a latigazo lo echaba todo allí. Y decía aquella frase de Jesucristo: la casa de mi padre, el templo de Salomón, es casa de oración y no cueva de ladrones, hijo de Satanás. Las veces que Jesucristo se ponía ya rabioso cuando veía a aquella gente que habían hecho la obra de Dios en un negocio para ganar dinero. Y estas muchas religiones, ¿cuántos millones han ganado explotando a la gente, bendiciendo la guerra santa, las cruzadas santas? Dios lo quiere, Dios con nosotros. No, Satanás, no Dios, está con los que promueven la guerra y viven de la guerra. ¿Sabes? No, Dios no está en ninguna guerra. Dios está con la paz. Y Dios estará con la paz eterna que viviremos pronto, porque este sistema ya irá a pique. Al principio dije que los organismos de Naciones Unidas, la Sociedad de Naciones, todos estos organismos que han intentado de buena voluntad tirar discursos para promover la paz, la armonía, eso está muy bien, pero han fracasado. Han fracasado porque no puede el ser humano crear nunca paz. Mientras haya en la tierra, no los vemos, millones de demonios que extravían a la raza humana. En la primera carta de Juan, en la Biblia, no en el Evangelio, carta que equivale, capítulo 5, versículo 19, escribe, sabemos que nos originamos de Dios, escribe, primera carta, no el Evangelio. El Evangelio escribió Juan también, pero escribió cartas, 3, la primera carta que escribió a las congregaciones cristianas. Capítulo 5, versículo 19 dice, sabemos, los humanos, que nos originamos de Dios, que Dios nos ha hecho. Pero sigue diciendo, pero el mundo entero, sobre el planeta Tierra, está yaciendo el poder de mi hijo. Mientras Satanás y sus demonios estén extraviando a la raza humana, engañándola, para crear guerra, matanzas y odio y racismo, el hombre nunca podrá tener paz. Cuando se establezca el reino de Dios, ese gobierno, y destruya el imperio satánico, que yo lo hará pronto, sí tendremos paz para siempre. No gobernaremos sobre humanos, no gobernaremos. Tendrá cada uno sus leyes, como hacía el pueblo de Israel, pues pequeñas poblaciones, cómo hacer las casas, cómo cuidar de los animalitos,
cómo cuidar de las aves, cómo crear los campos, cómo crear belleza, cómo crear paisajes, cómo crear música, arte, ingeniería, cómo crear nuevas técnicas, y haremos viajes en la barrera del tiempo, haremos maravillas. Y la guerra será historia del pasado, serán como aquellas aventuras, es decir, que nunca más serán recordadas. Y diremos en el futuro, qué locos estábamos, Dios mío, qué locura matándose masa de gente. Y miraremos al cielo con los ojos llorosos y Dios mío, gracias, gracias que acabaste con aquello, porque era una masacre. No lloraremos hasta de pena de pensar en un futuro, si matábamos entre nosotros millones de humanos, pero torturándolos, bombas, nitrógeno, gente quemada viva, descuartizados. Y hacíamos eso nosotros. Y entonces comprenderemos. Pero ¿qué nos inspiraba? El imperio satánico, que ya no existe. Diremos que gracias a Dios, Dios los quitó del medio a todos. Y ahora vivimos en paz, diremos, con lágrimas en los ojos y emoción, abrazándonos a otros. Y en seguridad y alegría. Y animales y aves, todos en paz, en armonía. La tierra un paraíso, un parque de belleza. Y viviremos para la eternidad, sí. La promesa de Dios es esa. Un gobierno no humano, sino de Dios, el reino de Dios. Es que pedimos para esto, para que tengamos para siempre la felicidad de vivir y honrar a Dios y decir, gracias, Dios mío, que has traído un reino para gobernar sobre nosotros. Y con este reino, por toda la eternidad, estaremos felices, contentos, y daremos cada mañana gracias a Dios, que abramos los ojos al despertar y ver el sol. Gracias a Dios por tu gobierno, un gobierno justo, que no será corrupto, ni instará guerras, ni odio, ni nacionalismo, ni partidismo. Un gobierno para gobernar, para hacer que la gente sea feliz, animales, aves y peces, seamos felices todos y por toda la eternidad. Sí, los tratados, las reuniones, en la Sociedad de Naciones, Naciones Unidas, sí, pero no valió para nada. Se intentó, ¿verdad? Pero fracasaron. El hombre, recuerden aquella frase de Salomón, ha dominado al hombre para prejuicio suyo. Eclesiastés, capítulo 8, versículo 9. El hombre no estamos hechos para gobernar a hombres, para controlar animales, controlarlos, no matarlos, ni torturarlos, no para hombres, porque todos los hombres somos iguales, hechos a la imagen y semejanza de Dios. Tenemos las mismas cualidades y es absurdo un hombre gobernar sobre otro hombre que tiene las mismas cualidades, las mismas fortalezas y la misma esperanza. Así que dentro de muy poco, todo lo que estamos viendo ahora será historia. La contaremos, relataremos en las noches, cuando en la familia estemos invitados a una buena cena, una chimenea con fuego, cantando, tocando instrumentos, y ¿te acuerdas? Cuando de aquellas guerras, Dios mío, que luego estábamos, y todo el mundo se reirá, pero ¿cómo estamos así? Dios mío, el imperio satánico, pero fíjate que nos matamos y las cárceles aquellas. Lo hablaremos como algo ético. Como que uno si preguntara ahora, oye, ¿has visto la película de Frankenstein? Aquella que es un monstruo que crean. Lo miraremos como algo cómico de lo estúpidos que éramos los humanos cuando no hacíamos lo que Dios hizo que hiciéramos. Y lo que haremos para siempre. Cuidar de los animales, las aves y los peces. Cuidar para siempre. Los cuidaremos. No como un zoológico, sino cuidarlos. Que veamos animalitos, que veamos a aves. Oye, mira, será un ejemplo. Mira, al vecino, tener una parcela cada uno grande, una casa bonita y todo, y caballos y perros. Oye, mira que en mi parcela, ¿sabes una cosa? Han nacido 4 leones más. Oye, han tenido cachorrillos. Es que, ¿cuántos tienes tú? Pues en mi parcela tengo 7 leones, no sé cuántas panteras, caballos, tengo jirafas también. Oye, ¿quieres tú leones? Oye, me faltan 3 o 4, porque tengo poco. Te mando 3. Oye, lo voy a dejar que crezcan un poquito, un mes más o 2, y ya están mayorcitos, te los llevo para allá, sí. Y los leones serán pacíficos con los humanos, como gatitos. Iremos a la león, oye, te puedes llevar, le acariciaremos a la madre leona, al padre. Podemos llevarnos a 3 cachorritos tuyos, que coman allí, que hay más hierba. Y leones nos seguirán con los cachorrillos, para ver. Mira, aquí lo dejamos, tú ya sabes dónde están tus cachorrillos, ¿de acuerdo? Le acariciaremos, el león muy agradecido, nos reiremos con la persona y diremos, ¿tú te acuerdas hace muchos años? Esto lo hubiéramos hecho con león, lo hubiéramos subido al león de bocadillo, pero hoy hasta nos dan las gracias porque ya cuando dejan los cachorritos ya saben, no tiene que venir por la mañana a verlos, si los ha cuidado bien. Y nos reiremos y miraremos con nostalgia y con un poco de escepticismo, de Dios mío, cómo locos éramos en aquel tiempo. Bueno, ¿cómo éramos así? Éramos trogolitas, no éramos humanos, pero gracias a Dios ya seremos como ángeles materializados, viviremos para siempre,
por toda la eternidad, felices, contentos, en el reino de Dios. No en el reino de las Naciones Unidas, ni el reino del dictador de turno. No, Dios, que quiera a la humanidad y que nos ha creado y que nos ha hecho a su imagen y semejanza, para que seamos felices por toda la eternidad, sin morir nunca más. ¿Qué hizo Jesucristo con todos los que habían muerto? Los resucitó. ¿Qué hizo Jesucristo con todos los que estaban enfermos durante su tiempo? Los curó a todos. ¿Y qué haremos nosotros? Cuidar de los animales al pez para siempre. Cuidar de ellos, amarlos, amar entre nosotros, tenernos cariño, somos una familia, y tener afecto a cualquier persona que nazca en cualquier tiempo y por toda la eternidad. Lo que hoy vivimos es un espectro, es digamos, un final trágico del imperio satánico que ha dominado a la humanidad tanto tiempo, pero que ya su fin se acaba. Como dice Jesucristo, cuando estén sucediendo todas estas cosas, levántense erguidos y alcen la cabeza, porque su liberación se acerca. Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 25. La liberación es lo que viene ya. Por eso, aunque es penoso, es significado de que ya pronto nuestra liberación total está en las mismas puertas. Así que ánimo, que ya falta poco para ese gran día que hemos esperado durante 6.000 años.